Saludos a la distinguida audiencia de EBTV. En este 6 de octubre del 2025, conversando con el Gocho, por supuesto agradeciendo su tiempo. Suscríbanse a la cuenta, le dan a la manito. Si puede un super chat, se agradece, pero sobre todo reenvíeselo a sus amistades que consideren que quieren escuchar una opinión de los hechos con otra aproximación. Pero arrancando esta semana, tenemos que observar que el día de ayer en Norfolk y los alrededores de la bahía de Chesapeake, el presidente Trump se fue con la primera dama y el secretario de Guerra a la celebración de los 250 años de aniversario de la Armada de los Estados Unidos, del US Navy. ¿Y qué se observó allí? Bueno, eso tuvo dos escenarios. El primer escenario en la mar, donde al presidente lo llevan a bordo de el portaaviones nuclear, el George A.W. Bush, es decir, Bush el padre, y en ese portaaviones se observaron una buena cantidad de demostraciones de los equipos aéreos de la Armada. Se observaron los lanzamientos en las catapultas magnéticas de los F-18, el aterrizaje de los F-35, el sobrevuelo frente a cubierta rompiendo la barrera del sonido, pero además las operaciones en rapel de los Navy SEALs en helicópteros Black Hawk o Seahawk, donde desplegaban tropas en la cubierta de vuelo de barcos de un destructor de la clase Early Burke, y además el lanzamiento de misiles antiaéreos, es decir, una prueba de fuerza, no como la mamarrachada que hacen estos balurdos ahí frente a la planchita en Puerto Cabello en las celebraciones de la Armada. Pero más allá de eso, por supuesto, después se lo traen en helicóptero y ya en Norfolk, entonces da un discurso frente a sus marineros y por supuesto todo el mundo como loco. Pero además de eso, ayer se celebró un juego histórico que es el de la Academia Naval contra el equipo de la Academia de la Fuerza Aérea, y casualmente ayer ganaron los carneros y allá estaba celebrando el secretario de Guerra. Pero ¿qué es lo interesante? Que ayer el presidente Trump planteaba en su discurso que están evaluando y haciéndole seguimientos a los nuevos enemigos de la nación americana, que no es otra cosa que las bandas de narcotraficantes que salen desde Venezuela. Muchos de esos serán criollos y otros serán importados, pero salen de Venezuela. Y contra esos bichos van con todo, y por eso es que movieron la Armada, los Marines, los Navy SEALs, más equipos de la Fuerza Aérea, más la 82 División Aerotransportada. Pero otra cosa que es pertinente de lo que estamos observando en los últimos días, desde que se volaron la primera lancha el 2 de septiembre frente a las costas venezolanas, pero en aguas internacionales, es que el presidente Trump está siguiendo el lineamiento que marcara el presidente Bukele cuando decidió poner orden en su país, pero que para poner orden había que entender que los terroristas de las maras había que darles tratamiento de enemigo interno combatiente, y por lo tanto al calificarlos como terroristas el hombre pudo utilizar todo el aparato y el poder persuasivo y disuasivo del Estado salvadoreño para recogerlos, y para eso les hizo la cárcel del Secot, y ahí los tiene. Les aplicó la balada de Justo. Justo me ama, yo amo a Justo, pero si Justo me cela, yo celo a Justo. Y así agarró el señor Bukele y se los tiene enchuchados y los apretó contra la pared. Después observamos que el presidente Noboa entendió que por ahí eran los tiros
y se planteó claramente que el enemigo de la República eran los carteles que no tienen uniforme, que no tienen una definición, que no tienen ideología, pero que hacen un daño como si fuera una invasión de un ejército contrario. Y entonces el señor presidente Noboa, por supuesto que con la asesoría del Comando Sur, reabrió la base de Manta y ahora les va a abrir más bases, pero además se trajo al señor Eric Prince para colaborar y ayudar en la captura de todos estos bandidos, y si hay que pasarlos para el barrio de los acostados, pues así será. Y cuando observamos eso, entonces luego vimos cómo el presidente Milei asume el mandato en la Argentina, y también luego de que los comunistas en Argentina hubiesen tirado al ejército al cadalso, que lo hubiesen despreciado, que tuvieran letreros en restaurantes en Argentina que decía: no se atienden perros ni militares, pues de alguna forma el presidente Milei les hizo entender que una cosa es que la cúpula del momento manejó mal la crisis y se portaron mal, pero que la estructura de una república depende de su ejército y la capacidad que tenga para defender de enemigos forasteros, pero de enemigos internos. Y el presidente Milei ha hecho todo lo posible por restablecer la magnificencia de las Fuerzas Armadas Argentinas, de su ejército y de su armada. Y así como eso lo han ido haciendo, por supuesto, cuando llega el presidente Trump, se consigue un gran chicharrón. Primero, la debacle de lo que significó la retirada de Afganistán con el rabo entre las piernas y haberle regalado más de 80 billones de dólares a los talibanes por culpa de estos ágrafos del liderazgo del Pentágono, una parranda de jevas comandado por el general Milley y por Lloyd Austin, y una parranda de piratas de la sabana que no solo despidieron a la crema de los suboficiales o los sargentos de tropa, sino que dejaron matar su gente de una forma tan nefasta. Pero además, usted sabe lo que es regalar 80 billones de dólares en pertrechos. Para que tenga idea, toda la plata que se gastó la pecueca del Sambo de Sabaneta durante su tiempo y el Bolsa del Bobo de Cúcuta no llega a 8 billones de dólares en 26 años. Y estas ratas en un solo día, al retirarse, le regalaron más de 80 billones. Bueno, eso es lo que le demuestra lo sinvergüenzas que fueron los sujetos del Partido Demócrata y el gobierno del viejito dormilón. Y entonces, el presidente Trump, ¿qué es lo que ha hecho? Tomar la batuta de lo que se planteó el señor Bukele, que cambió el santo y el paradigma de su nación, y luego el señor Milei y ahora el presidente Trump. Vamos a la segunda parte en comerciales y ya regresamos.